Muy buena tarde, jóvenes estudiantes. Mi nombre es Gilberto Pineda Martínez y vamos a desarrollar un tema que es fundamental para el desarrollo de las tutorías. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos entender que cuando los estudiantes no alcanzan las calificaciones necesarias o las destrezas esperadas para su grado académico, pues es necesario redoblar algunos esfuerzos mediante la actividad tutorial. Y esta, pues, representa una interacción tanto grupal como individual, de manera paralela, simultánea a este proceso de la docencia. Las tutorías en el nivel educativo deben de entenderse como este proceso de acompañamiento personalizado que buscan fortalecer necesidades que tengan los estudiantes mediante la enseñanza individualizada o grupal con el único objetivo de reconocer la diversidad de un estudiante. Entendemos que cada individuo tiene ciertas habilidades y el proceso de adquirir conocimiento significativo puede variar, ¿sí? Derivado de las personas. Algunos tienen ciertas habilidades para retener información, algunos un criterio analítico, y ese es el objeto de las tutorías, ¿no? Identificar aquellas fortalezas, áreas de oportunidad, ¿sí? Para potencializar incluso valores que requieran en esta dinámica de la enseñanza y, repito, obtener conocimiento significativo. Para ello es fundamental el tema de las técnicas de enseñanza que se pueden utilizar en el desarrollo de las tutorías como tal. En esta diapositiva pueden identificar 6 técnicas específicas que les voy a comentar y que ustedes ya han identificado en todo el proceso que han tenido de formación como estudiantes a nivel universitario. Como pueden observar, una técnica es aquella que se denomina clase invertida. Esta clase invertida se enfoca en que se establezca una temática específica a un estudiante o el grupo de estudiantes con temas que sean de interés y que vayan también alineado a su programa analítico, con el objeto de que puedan desarrollar, ¿sí?, un conocimiento significativo a través de la investigación, a través de la estructuración de un tema. Es decir, el estudiante es el quien se convierte en el desarrollador de un tema específico. Claro está que el docente tiene que dotarle de una estructuración para que no se pierda en la transmisión de conocimiento. De ahí el tema de clase invertida. Es decir, el estudiante toma el rol de transmitir información y el docente ahora se convierte en el receptor de esa información. Esto ustedes también lo han identificado, recordarán, cuando en este nivel de universidad desarrollamos lo que se denomina como actividad integradora, en donde el estudiante se convierte en el expositor como tal, ¿no? Identifica un tema específico que es de su interés, normalmente se vincula a lo que el estudiante ha desarrollado en clase, que tenga, repito, una relación directa con el programa analítico, y es ahí cuando ustedes tratan de ejemplificar, ¿sí?, las ideas centrales de un tema a través de una disertación con técnicas de apoyo, pero esta es la famosa técnica de clase invertida. Es decir, ustedes tuvieron ya un desarrollo temático y ahora tienen que transmitirlo. Y el estudiante, repito, se convierte
en el quien va a dar una clase y el docente en quien va a recibir la información, y de ahí se dota de esta habilidad para que pierdan hasta cierto punto, o más que un temor, adquieran habilidades para controlar, ¿sí?, el dominio de esta técnica oral con terceros, ¿no? Donde tienen un grupo al cual le van a transmitir información. Por lo tanto, en eso consiste, ¿sí?, la clase invertida, ¿no? Repito, lo han experimentado y que creo que también en algún momento les ha generado resultados en cuanto a cierta información específica, ¿no? ¿Cuál es el error que puede ubicarse si no tiene una revisión o una supervisión por parte del docente? Bueno, que entonces la temática elegida sin supervisión puede perder el rumbo. Si hablamos, por ejemplo, de un estudiante de Derecho, pues tiene que ubicarse en la asignatura que está desarrollando en ese momento y que por lo tanto debe de tener una relación directa con esa asignatura. Entonces, si no hay una supervisión, se puede perder, ¿sí?, en el desarrollo del tema, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, para aquel estudiante de Derecho que se enfoca en una temática del proceso y empezamos con historia del derecho, entonces no tendría una relación y pudiéramos perder. Para un estudiante en educación, ¿no?, si estamos hablando que la temática es aplicar, ¿no?, el tema de la metodología que permita diferenciar el conocimiento ordinario del conocimiento significativo y empezamos a desarrollar la historia de la educación, ¿no?, o el sistema educativo en México, entonces ahí perderíamos este enfoque. Por lo tanto, la estructuración previa y supervisión de un docente en una clase invertida también es fundamental. Otro método, otra técnica que se utiliza es el método de caso. Este consiste en exponer casos ya sea reales o tentativos con la finalidad de que un grupo lo resuelva. Estamos hablando que los estudiantes, a través del análisis de la praxis, de la comparación, de la innovación que puedan presentar cada uno de ellos, pueden identificar cierta problemática y presentar una posible solución. Entonces, cuando exponemos un caso práctico, podemos identificar cuáles son, ¿sí?, las debilidades para abordar, ¿no?, este problema. Y en base al intercambio de opiniones, podemos presentar, ¿no?, una probable solución. Este método suena interesante porque, si bien es cierto, es fundamental la teoría, pero la vinculación de la teoría a la praxis es realmente lo importante para que estos principios rectores en el proceso de enseñanza-aprendizaje cumplan su meta. Entonces, los casos prácticos nos ayudan a verificar el cumplimiento de estos principios, ¿sí?, para que resolvamos como tal problemas que incluso en la cotidianidad se pueden presentar. Y creo que esta técnica hoy en día ha dado buenos resultados, ¿no? Se pone una problemática específica en un grupo con el objetivo de que se pongan de acuerdo en identificar, ¿sí?, esas áreas de oportunidad y que se puedan representar, ¿no?, en grupo una posible solución. ¿Qué error puede presentar este método, no? Si no se tiene un debate coordinado con un tema específico, ¿sí?, puede generar una desviación en cuanto a las posibles soluciones.
Por lo tanto, sí se requiere que el caso dé la información suficiente a un grupo y que este grupo entienda el rumbo a donde quieren llegar a través de una solución, ¿no? Cualquier tema de incluso la cotidianidad de las personas, ¿sí?, es relevante para ser sometido como objeto de estudio. Y de ahí que ustedes puedan, como tal, generar una solución. No necesariamente tenemos que generar soluciones de alto impacto. Mientras resuelva el problema de manera concreta, es suficiente, ¿no? De ahí que el problema puede ser de orden local, ¿sí?, en cualquier sector. Puede ser, por ejemplo, el tema de la inseguridad en los espacios educativos en la entidad, que son un punto para la comisión de ciertos actos ilícitos, o por el contrario, en la escuela primaria ubicada en la capital, el resultado en cuanto a sus evaluaciones son bajas, entonces necesitamos presentar un nuevo diseño que genere captar la atención de los estudiantes de nivel primaria para aumentar su rendimiento académico, ¿no? El tema de la pandemia indiscutiblemente nos ha permitido generar áreas de oportunidad, ¿sí?, donde a través de ciertas herramientas podamos captar la atención y que no se pierda el interés en este proceso de enseñanza. Entonces, ese es el objetivo, a través de ubicar un problema, ya sea de orden local, nacional o internacional, se puede plantear también una posible solución. En el sector educativo, entendemos que con esta transición del gobierno, por un lado, se enfrentaron con el proceso de evaluación educativa, ¿no? Entonces, esto generó como caso práctico el debate de aquellos que consideraban que la evaluación en la comunidad docente era más una cuestión laboral que el tema de calidad educativa. Entonces, estos casos nos permitieron reestructurar hoy en día el tema de el nivel y calidad de la educación en nuestro país, y que hoy en día, con esta transición que les comentaba de gobierno, le apuestan más a una capacitación constante y una formación docente permanente, con posibilidad incluso de, entre más preparados, puedan recibir una mejor remuneración económica, y dejar el tema de aquel docente que no pasara su evaluación, pues dejaba como tal el puesto para otras personas que sí pudieran acreditar la evaluación de manera idónea. Otras personas señalan que el ser docente no implica un tema de evaluación, sino un tema de desarrollo de habilidades, ¿sí?, metodológicas en el conocimiento significativo. Entonces, son casos interesantes que siempre nos van a generar, ¿sí?, un impacto en cualquier campo de estudio. Entonces, el método de casos sí nos invita a un análisis que genera un conocimiento significativo. Otra técnica interesante es la famosa técnica de autoaprendizaje. Es decir, hay una autonomía en cuanto al estudiante para explorar temas, obviamente que el docente define y que tengan relación Se está con trabando un la poco. asignatura. Hay una falta de conexión, ¿me pueden confirmar? ¿Hay errores en la conexión? Un poco. Bueno, continuamos. Esperemos que esta actividad se pueda lograr de manera óptima. Tenemos el tema de este autoaprendizaje, les comentaba. El estudiante debe de ser motivado, y para ello los temas que el docente debe de seleccionar debe de generar ese interés.
En el autoaprendizaje normalmente se logra seleccionando de una manera muy puntual, ¿sí?, lecturas, presentaciones, con el tema de la virtualidad, ¿no? Podemos poner a disposición del estudiante lecturas específicas en archivos PDF que puedan generar o despertar este interés, o incluso de manera independiente, en base a un programa analítico que se les proporciona, el estudiante también puede hacer una búsqueda de información, repito, de manera autónoma, a manera de retroalimentación, claro está. Pero lo que se busca es que ahora el estudiante controle, ¿sí?, la información que va a trabajar y que al final del día representará, ¿sí?, el logro obtenido en un tema específico. Entonces, claro está que si el docente elige de manera inadecuada esa información, base de donde va a partir el estudiante, pues se puede perder este objetivo deseado. Por lo tanto, la supervisión en todo momento de estas técnicas del docente es trascendental. No podemos dejarlos a la deriva. Si en algún momento han experimentado estos procesos donde un docente deja una actividad en plataforma pero no le da seguimiento y donde los temas como tal no se debaten, no se comentan, entonces este autoaprendizaje puede ser nulo, ¿no? Por lo tanto, el tema de que ustedes elijan, ¿sí?, la forma en cómo van a avanzar en el contenido, pero con la retroalimentación que un docente tiene que generar, ¿sí?, generaría el éxito. Entonces, el autoaprendizaje sí genera una autonomía del estudiante, pero siempre con un seguimiento a esa información para verificar que los temas que de manera individual cada estudiante ha seleccionado sean los correctos. Por lo tanto, sí hay un logro significativo en el aprendizaje de manera autónoma, ¿sí?, pero, repito, con una supervisión. Otra técnica que debemos conocer es la de juegos. Los juegos se utilizan conforme a una temática, pero esto genera una interacción con los estudiantes. Entonces, se pueden utilizar técnicas de juegos como crucigramas, memoramas, sopas de letras, y no sé si en algún momento ustedes participaron en una actividad integradora a través de la aplicación EducaPlay, donde esta plataforma genera a través de el juego de la oca, el tema de memorama, el interés sobre ciertas dinámicas en base a juegos, ¿no? Esto lo han experimentado, ¿sí?, por el tema de las academias que a nivel licenciatura operan y que se han desarrollado en el sector educativo. Entonces, también hoy en día las plataformas que se construyen en el sector educativo nos brindan, ¿sí?, esta facilidad de diseñar, de estructurar actividades mediante este tipo denominado juegos, ¿sí?, pero que generan aprendizaje, ¿no? Entonces, estas actividades las hemos experimentado y considero que bien enfocadas, bien coordinadas, también representan un mecanismo para obtener conocimiento. Entonces, ¿cuál es el error que pudiera presentar, ¿no? Que cuando un estudiante lo sometemos a un tema de alcanzar un puntaje y no lo logra, puede generar cierta frustración. Entonces, se le debe de enfocar que al final del día, este tipo de juegos no implican como tal un vencedor, un ganador, sino que al final
todos generan un conocimiento, ¿no? Puedo decirles por experiencia propia que cuando una persona presenta cierta información errónea, ¿sí? Aprendemos más, ¿sí? De esos errores y que nos genera un conocimiento más significativo cuando los identificamos, ¿no? Y que esto genera que esos errores no se vuelvan a cometer. Entonces, el tema de generar información significativa a través de juegos, ¿sí? Sopa de letras, lotería, cualquier juego que ustedes identifiquen, hoy con plataformas como Educaplay los podemos reflejar, pero darle contenido de una asignatura en concreto. Y creo que sí está funcionando, ¿no? Para captar el tema del interés en los estudiantes. De ahí que tengamos otra técnica denominada social media. Esta técnica consiste en generar esa motivación en el estudiante a través de redes sociales, ¿no? Entonces, hoy en día, las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de las personas y más, ¿sí? En los jóvenes, ¿no? En los estudiantes que se apoyan del contenido que podemos obtener en el ciberespacio y con el tema que hoy en día las redes sociales se convierten en dar una noticia en un momento determinado, ¿sí? Las redes sociales, repito, pueden generar que se conviertan hasta en tema de periodistas. En algún momento, Miguel Carbonell escribió una obra que la denominó Twitter y que hablaba sobre la importancia del manejo de las redes sociales, pero de una manera responsable, ¿sí? De tal forma que si ustedes utilizan las redes sociales para transmitir un conocimiento negativo, lo van a lograr, ¿no? Y ustedes pueden generar un daño, ¿sí? En la transmisión de una noticia falsa, de un método, un procedimiento erróneo, y esto se va difundiendo. Por eso es que hoy en día debemos redireccionarnos a las redes sociales para utilizarlas a favor del conocimiento. Entonces, en este proceso de enseñanza-aprendizaje podemos utilizarlas, ¿no? Llámese Facebook, TikTok, podemos hacer TikTok con conceptos de temas específicos, podemos utilizar Facebook para desarrollar un procedimiento que sea de nuestro interés, Instagram, ¿no? Así como algunas personas comparten, por ejemplo, pequeños videoclips de recetas de cocina, podemos utilizar este mismo método para generar una transmisión de, por ejemplo, concepto de educación, elementos características, apoyado de imágenes, en fin. Hoy en día las redes sociales las debemos de ver como herramientas de apoyo, porque ustedes, como estudiantes, las utilizan mucho. Curiosamente, no debemos, y este es un error que se está cometiendo, no debemos pasar por alto, ¿sí? Que las redes sociales se están convirtiendo más en una actividad recreativa, pero de ocio, ¿no? No sé si les ha pasado que ya están a punto de dormir, ¿no? Son las 11:16 y dicen, vamos a checar hoy qué hay en Facebook o en TikTok. Y técnicamente se amanecen y perdieron un tiempo importante. Pero si utilizamos a través de grupos académicos estas redes para transmitir, incluso si tienen un examen el día de mañana, ¿no? Y organizaran grupos en redes sociales para crear pequeños videoclips, ¿sí? En una materia en específico, podemos utilizarlos hasta para, repito, prepararnos para una evaluación próxima. Entonces, hay que utilizar las herramientas que hoy en día la tecnología nos brinda para generar beneficios. Repito, el objetivo no es acreditar, ¿sí? En un examen, en una evaluación, un número, sino que al final del día
se lleven un conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en las plataformas a nivel universidad, si bien están configuradas para que se les asigne un número a su aprovechamiento, bueno, aún así tenemos la posibilidad de someternos a un examen oral. Incluso cualquier persona que no esté de acuerdo con las calificaciones que arroja una plataforma puede solicitar su evaluación directa ordinaria y demostrar el conocimiento que ha tenido a través de estas técnicas de una manera autónoma, de una manera interactiva con juegos, con un método de casos, con una clase invertida, cualquier método que ustedes puedan identificar, ¿sí? Les puede servir para solicitar una revisión, porque yo creo que hoy en día ese es el error que cometemos, asignarle una calificación, ¿sí? Un número, y eso darlo para determinar si un estudiante pasó o no una asignatura. No, el objetivo es corroborar que por lo menos el contenido del programa analítico de una asignatura se entendió, ¿sí? Y que el estudiante se va por lo menos entendiendo conceptos, elementos, características, procedimientos, ¿sí? Que la asignatura les genera. Ese es lo más importante. Entonces, en este enfoque, las redes sociales pueden ayudarnos. Y finalmente, una última técnica es la denominada técnica exegética o de lectura comentada, ¿no? En donde se les deja ciertas lecturas y que al final van a generar una retroalimentación. Y puede ser de manera presencial, de manera sincrónica, como lo estamos desarrollando en este momento, o de una manera asincrónica, que esta sesión que estamos teniendo va a generar como evidencia un video que se puede estar repasando constantemente. Entonces, ya sea una actividad de lectura comentada en una sesión presencial sincrónica o asincrónica, puede generar un conocimiento significativo y que ustedes lo han identificado con los denominados foros de retroalimentación, ¿sí? Que en ciertas plataformas a nivel licenciatura se presentan. Es decir, les dejas un tema específico, incluso les proporcionas la información, posteriormente estableces preguntas en concreto y cada estudiante va generando una respuesta. Entonces, eso se logra a través de una lectura comentada, ¿no? Entonces, los foros de retroalimentación permiten dar un control, un seguimiento y hasta evaluar. Por lo tanto, también se considera una técnica. Entonces, cada una de estas técnicas que les he presentado, ustedes, considero, ya las han utilizado, ¿no? Ya sea por propia intervención como estudiante o elección de un docente, pero tanto una clase invertida, ya ustedes han desarrollado este tipo de dinámicas en las actividades integradoras propias de una universidad, a través ya sea de una academia, de una tutoría, ¿sí? El método de casos, algunos docentes utilizamos este método de casos, ¿sí? Para lograr generar ese interés. El autoaprendizaje, donde ustedes pueden incluso, mientras se está desarrollando una clase en un salón, consultar. Desde mi perspectiva, yo no veo malo que un estudiante esté consultando su celular, siempre y cuando esté buscando información respecto de la clase, ¿no? Porque si, repito, estamos viendo un TikTok que no tiene nada que ver, entonces ahí sí considero que tiene razón el docente de, pues, recoger temporalmente los celulares, ¿no? Entonces, cada docente aplica su criterio, pero considero que el autoaprendizaje sí es necesario, ¿no? De tal forma que si un docente está compartiendo información o conceptos desactualizados, hoy en día ustedes consultan la información en el ciberespacio y pueden generar el debate. ¿Sabe qué? Considero que estos conceptos ya no corresponden a la realidad, toda vez que el autor tal, ¿sí? Y que
podemos consultar bibliotecas virtuales idóneas y dignas, de contenido muy propio para generar esta crítica, estos comentarios. Entonces, cada una de estas técnicas, desde mi perspectiva, tienen un punto de apoyo, tienen fortalezas, tienen debilidades, pero al final del día representan métodos de enseñanza que considero son fundamentales, ¿sí? Repito, este tema hoy en día de la pandemia, con clases en su momento a distancia, en retomar las presenciales. Algunos estudiantes me han dicho que tanto la presencial como a distancia, si se lleva de manera correcta, ha cumplido el objetivo. Algunos prefieren clases presenciales, algunos son más de autonomía, ¿no? De controlar su aprovechamiento y que solamente al final de un semestre ya nada más se corrobore mediante evaluaciones específicas. Entonces, esa es la forma en cómo hoy en día se presenta el proceso de transmisión de conocimiento significativo. Espero que haya quedado entendido cada uno de estos métodos, cada una de estas técnicas, y quisiera escuchar desde su perspectiva cuál es la que más les ha generado interés, les ha generado mejores resultados para un tema en concreto, ¿sí? Como estudiantes a nivel universidad, es fundamental que ustedes identifiquen cuál sería la mejor estrategia para alcanzar los objetivos planteados en una asignatura a través de su programa analítico, ¿no? Sara, ¿qué puedes opinar al respecto? ¿Alguna técnica en específico es de tu interés? ¿En general? ¿Consideras que cada uno tiene su conocimiento significativo? ¿O en alguna en particular consideras que no contribuye en gran medida al proceso de enseñanza-aprendizaje? O si tienes alguna propuesta, alguna otra técnica que no se comentó, pero que sea trascendental desde tu perspectiva como estudiante a nivel licenciatura. Y bueno, para mí la técnica más factible es la del método de caso, porque en el momento en que se dan ejemplos reales y hay una interacción con nosotros, vamos aprendiendo más, ya que vamos tratando de comprender el ejemplo. Y en mi caso es la técnica que más utilizo porque es con la que yo trabajo y me resulta muy fácil a asimilar un tema y se me hace más para las evaluaciones y todo eso. Utilizo mucho eso, comprender el tema para yo poder pues realizar algún examen o cosas así. Perfecto. Muchas gracias, Sara. Tenemos 4 minutos para esta actividad. Vamos a dejarla en 40 minutos de sesión. Entonces, ¿les parece un minuto por cada uno de ustedes compartir su opinión? Alondra, ¿qué puedes comentar al respecto? Pues en mi caso optaría más por la de autoaprendizaje, porque siento que nosotros como estudiantes buscamos la manera para encontrar esa información o sacarnos de alguna duda, ya que a veces algunos docentes pues sí explican, pero nosotros no logramos como tal comprender y ya vemos nosotros la manera de, pues sí, tratar de entender esa información. Muchas gracias, Alondra. Brian. Mi situación, doctor, yo considero que para mí es más factible utilizar el método de caso, ya que yo aprendo mejor cuando se me presenta alguna situación y yo tengo que buscar la forma de cómo resolverlo, cómo ir desglosando el caso. Y también considero que es importante la de autoaprendizaje, ya que a través de este método se tiene que retroalimentar lo ya aprendido respecto a clase. Y también quería hacer un comentario respecto a otro método en que yo Ajá. considero que no es muy fácil, que puede ser la clase invertida
porque no se me hace muy factible en el aspecto de que no se puede, no tengo una información precisa y lo cual me genera más controversia entre si estoy bien o no. Y también en lectura comentada en algunas ocasiones, pero me quedo con el método de caso y de autoaprendizaje. Muchas gracias, Brian. Carla. Bueno, en mi caso, doctor, la que tomaría más en cuenta son 3 de ellas que elegí, que es la clase invertida, el método de caso y el autoaprendizaje, que son las que más yo utilizo en lo personal. En la clase invertida, pues me llama mucho la atención el primero indagar por mi cuenta y ya que el docente posteriormente pues me pueda dar su retroalimentación. Y en el caso, este método de caso, pues lo mismo, ¿no? Que al final ya exista algo previo o algo que ya sea real para que yo ya lo pueda también indagar. Y en algunas cuestiones que pues no he comprendido, pues también lo solicito por mi cuenta y sigo investigando para que quede mejor. Pero la que, bueno, por lo regular yo no utilizo es la lectura comentada, porque a veces hay lecturas muy completas que en lo personal sí me cuestan y pues no les llego a entender o comprender. O, o algunos juegos que también por lo personal casi no los utilizo. Es un poco menos entendible en lo personal, porque sé que hay compañeros que hacen su destreza muy rápida y pues la verdad es admirable de ellos. Muchísimas gracias. Con esto finalizamos la reunión para comentar estas herramientas esenciales en las tutorías. Agradezco mucho el tiempo brindado a todos ustedes. Tomaremos como docentes muy en cuenta esta participación. Por lo tanto, con esto finalizamos la actividad. Estaba diseñada para 40 minutos específicamente y creo que se cumplió el objetivo. Tomaré muy propiamente estas observaciones porque hoy en día el tema de las tutorías representa una fortaleza para incluso el combate a la deserción estudiantil. Entonces tenemos que redoblar esfuerzos para coordinarnos con cada uno de ustedes e identificar áreas de oportunidad y que puedan incluso mejorar o elevar este conocimiento que conlleva el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que tengan una excelente tarde. Les agradezco mucho el tiempo brindado. Quedo a sus órdenes y estamos en contacto. Hasta luego, jóvenes. Doctor.